Soy Juan Carlos Esteban, responsable de comunicación de Acción Psoriasis. Damos comienzo a una presentación online del libro La piel, escrito por Sergio del Molino. En este encuentro virtual con el autor se establece una entrevista y diálogo con el periodista y delegado de Acción Psoriasis, Antonio Manfredi, y con la doctora Aurora Guerra, dermatóloga y escritora. Cedo la palabra a Antonio Manfredi. Pues la verdad es un placer estar aquí. Cuando uno afronta y lee un libro, siempre se identifica con el autor, vive la propia pasión que él es capaz de poner en sus páginas, pero desde luego, Sergio, yo tengo 20 años más que tú y 40 más de tú de psoriasis, y no veas la de veces que he tenido que levantar la mirada del libro, resoplar un poquito y seguir leyendo, porque ha sido una bofetada emocional en el mejor sentido de la palabra, y también en el peor, porque en algunos momentos tú mismo me has despertado fantasmas. Claro, lógicamente no puedo plantear mi implicación. Cuando tú dices cualquier enfermo grave de psoriasis sabe que no hay forma de meditar cuando la piel te pide que te rasques y que nada cambie por zascarse una corza de chocolate, por untarte pan en la salsa del guiso o apurar la botella de vino de tal, lo que funciona son las drogas. Joder, es que lo clavas, y perdóname que te lo diga de esta manera tan rotunda. Ahora la doctora tendrá su visión, lógicamente, como especialista, pero a mí me ha resultado demoledora y de verdad que te lo agradezco. Hacía falta un libro como este para nosotros. No, yo iba a decir, a propósito de lo que nos ha dicho Antonio, para mí ha sido un honor estar en esta reunión, estar ahora con vosotros, y también es cierto que aunque yo no tengo psoriasis, tanto como dermatóloga como escritora, con toda humildad, tengo la tentación de contar todas las emociones que yo también he sentido con el libro, porque son muchas. Y realmente me ha gustado también que esté tan bien escrito, con tanta naturalidad, sin retrógrados, pero a la vez con bellísimas metáforas, que es un placer leerla. Tengo que decir que las metáforas describen la enfermedad. A mí me gusta mucho cuando dice, refiriéndose a la psoriasis, ese enemigo rojo y blanco, porque los pacientes comprenden rápidamente que se refiere a esas escamas color nácar, blancas, brillantes, y a la piel roja que subyace, y nosotros los dermatólogos decimos, es que nos está describiendo la enfermedad. Y en cuanto a otras metáforas preciosas, cuando dice que la piel se vuelve ágrafa cuando no tiene besos, esto es, la piel carece de escritura cuando no tiene besos porque está escrita por la psoriasis que la aparta de los besos. A mí me ha parecido una maravilla y quizá he interrumpido porque lo primero que me surge como pregunta es saber en qué género literario metemos este libro. Es en cierto modo autobiográfico, narrativo, es precioso, pero ¿qué pondríamos? Bueno, buenas tardes y muchas gracias de verdad por invitarme y por compartir un poco la novela con todos vosotros, que es un lujo y bueno, y ojalá genere debate y podamos hablar de muchas cosas. A ver, ¿a qué género se adscribe? Bueno, yo es que mis libros tienen ese carácter un poco raro, pero yo la defino como una novela. Incluso el otro día un crítico la definía como una novela con cierto pozo cervantino, porque por la concatenación de cuentos, que es un poco parecido a lo que hace Cervantes en el Quijote, ¿no? Que va metiendo cuentos uno detrás de otro dentro de la historia a través de un hilo común. Para mí es una novela, quizás sí es un poco rara, tiene muchos elementos de ensayo, tiene muchos elementos de crónica, muchos elementos de confesión personal pura y dura, pero creo que es lo bastante unitaria y tiene una cosa bastante compacta como para ser considerada una novela. Pero si alguien considera que es otra cosa, yo lo discuto. La protagonista es la piel con psoriasis, claro. Claro. La piel enferma, sí, la piel con psoriasis es fundamental, porque al principio es verdad que pensé hacer algo mucho más general, ¿no? Al principio cuando lo planteé, pero a lo mejor quizá porque siempre he considerado que la psoriasis era poca cosa, literariamente. Yo nunca me había planteado hacer un libro sobre la psoriasis. Y cuando lo planteo,
cuando empiezo a hablar y empiezo a pensarlo, lo planteo en unos términos mucho más ambiciosos. Y vamos a hablar de la piel, y se titula La piel, precisamente además por eso. Vamos a hablar de la piel desde una perspectiva muchísimo más amplia. Y es verdad que hay un foco más amplio. A partir de la psoriasis se habla de muchas cuestiones que tienen que ver con la piel física. Pero no he querido salirme de la psoriasis, no he querido irme a otras enfermedades, no he querido irme a otras cuestiones que tienen que ver con la piel y he querido centrarlo absolutamente en la psoriasis porque así yo me podía identificar mucho con todas las historias que contaba el libro, ¿no? Y así podía llevarlo a mi experiencia personal, que creo que es lo que más enriquece, lo que es más poderoso del libro. Así que sí que es verdad que la protagonista es el pellejo, es la piel, es la psoriasis, son las escamas, es la sangre, es el dolor, el picor, todo lo que provoca la enfermedad en su estado grave, que es el que yo padezco, y que yo creo que es verdad que muchas veces no se ha hablado, no por vergüenza, o no es un tema del que se considere, en fin, que se haya abordado en la literatura. De hecho, de los grandes escritores, creo que solo John Updike ha hablado, lo ha constituido en un tema literario y ha tenido personajes claramente con psoriasis, ¿no? Y lo ha tratado muy, muy a fondo. Creo que no se considera porque creo que los propios, o al menos yo lo que me he encontrado, y por mi propia parte, consideramos que es una cuestión menor, que no es algo lo suficientemente grave como para dedicarle un libro o dedicarle toda la atención que debemos dedicarle, porque al fin y al cabo, bueno, pensamos es una enfermedad de la piel, no se nos está pudriendo el hígado, hay gente que está mucho peor que nosotros y parece que si damos un poco la paliza con nuestras cosas estamos siendo como pesados o impertinentes. Esa es la sensación que me da, ¿no? Que hay como una especie de pudor o de modestia, que tiene que ver más con la modestia que con la vergüenza que podemos sentir a la hora de hablar de eso. Y bueno, en el momento en el que rompí esa idea, pues creo que el libro se ordenó mucho más y salió solo, ¿no? Claro, pero Sergio, hay un momento en que tú dices en el libro que le dices al especialista que te está tratando, hágame invisible, se lo ruego, ¿no? Que eso es lo malo de la piel. Si estás malo del hígado o del corazón o lo que sea, no se ve. Por la calle eres un señor, una señora normal, pero si tienes psoriasis, la gente se aparta en el autobús o incluso la azafata en un vuelo te mira de otra manera, ¿no? Es decir, ¿cómo superamos eso? Eso es determinante en la vida. Tú lo dices a lo largo de varios aspectos, a lo largo de tus personajes, Nabokov, Stalin, etcétera, de que la piel es en el fondo uno de los motores que les mueve, ¿no? Sí, claro, la piel es lo más importante, y de ahí viene el estigma y la carga psicológica y la carga de vergüenza y sobre todo la carga paranoica también, porque yo estoy convencido de que nos miran mucho menos de lo que creemos. Es decir, Claro. llamamos la atención mucho menos de lo que parece. Lo que pasa es que como ya vas cohibido, ya vas pensando en taparte, cuando estás en un brote te da mucha vergüenza, ves muchas más miradas agresivas o asqueadas de las que realmente se producen. A veces a lo mejor estás en el autobús y hay un señor con la mirada perdida y tú piensas que se está fijando en una mancha o que y en realidad el señor ni te ha visto, ¿no? Y ese deseo de hacerte invisible yo creo que responde mucho a la asimilación de los primeros años de la enfermedad, ¿no? Esa negación absoluta de decir, esto no me puede estar pasando a mí, el hecho de que no pueda yo ir a la playa con normalidad, que no pueda llevar una vida en fin, de despelote, como el resto de la gente, que no pueda, que se me priven estas cosas y esta como pequeñez que te sobreviene al principio, pues creo que es muy propia ese deseo de invisibilidad, de pasar completamente desapercibido y no estar llamando la atención constantemente. Pero el libro lo que cuenta es la evolución desde la invisibilidad al me da igual que me miren y el superar ese cruce de miradas o esa sensación constante de paranoia, ¿no? Eso es el arco que va contando el libro desde el principio hasta el final con el capítulo de las cuevas del Qumran, ¿no? Que cuenta eso y eso también creo que es una evolución bastante normal en fin, de unos enfermos que al fin y al cabo acarreamos esto toda la vida mal que bien, ¿no? Con sus valles y sus picos, pero claro, es algo que nos acompaña toda la vida y al final tenemos que llegar a un acuerdo con nuestro propio cuerpo, porque no hay otra, si no, no vamos a estar siempre igual. A mí me gustaría dejar claro
que al menos desde mi punto de vista como dermatólogo no es un libro de medicina, porque se puede prestar a una confusión. La psoriasis es la protagonista, pero cada capítulo por sí mismo entraña descripciones, relatos, hay una columna vertebral que continúa, pero se podría leer de cualquier persona, de cualquier ámbito y enriquecerse mucho. Y yo, aunque quiero dejar claro que no es un libro de medicina, también digo que por otra parte explica la psoriasis en su totalidad, porque igual habla del concepto, que de las causas, de las manifestaciones clínicas, que del diagnóstico, de una manera casi diríamos larvada. Por ejemplo, habla de la genética y de la epigenética, cuando está hablando de los colores de la piel, de las, digamos, del Pantone que hizo von Lujan discriminando a los humanos, y cómo eso se ha transmitido en las generaciones. Y habla igual en la genética y en la epigenética que modifica la psoriasis, el ambiente, las comidas, todas estas cosas. Pero quizá una de las cosas que más me llama la atención es cómo describe lo que los dermatólogos llamamos el raspado metódico de Brock, que es una técnica de diagnóstico física clínica, que consiste, lo que hacemos los dermatólogos es raspar la piel metódicamente, de manera que se desprenden escamas, sale una membrana y se ve un rocío hemorrágico. Pues eso está descrito hablando, me rasco, salen escamas, tengo caspa, mancho la camisa. Eso ha sido simplemente intuición y experiencia, o se ha asesorado con algún dermatólogo a la hora de describir esto, porque realmente está escrito muy bien. Bueno, ahora tú sabes que uno de los problemas o una de las cosas que tenemos los enfermos crónicos es que acabamos sabiendo mucho de nuestra enfermedad porque convivimos con ella a diario, y al final es verdad que no llegamos a ser médicos en ella, ni mucho menos, pero sí que es verdad que acumulamos mucha información y leemos mucho y nos preocupa mucho y al final acabamos teniendo conocimiento sobre ella, ¿no? Y lo queramos o no, porque convivimos. Leí hace tiempo un libro de un psiquiatra que, hablando de esquizofrenia, nada que ver, pero claro, también es una enfermedad que alarga toda la vida, que era un psiquiatra que recomendaba a los pacientes. ¿Está alguien hablando por ahí? ¿Se oye por ahí? Ah, no, es mi propio eco. Ah, vale, que se me oye. me oía repetido. Que recomendaba a los pacientes que generalmente todos los que sufren esquizofrenia durante toda su vida, y los familiares y toda la gente, al final se van documentando y se van formando mucho. Entonces que no tengan miedo. No se trata de discutir con el médico, ni mucho menos, pero sí que se trata de decir que han pasado años y que se puede hablar no como a un paciente agudo que realmente no sabe nada de lo que le ocurre y tiene que estar constantemente sometido a lo que le diga absolutamente el médico, como debe ser, sino que hay otra relación, ¿no? Y que esa relación también con el médico se va evolucionando y va cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo. Eso, en fin, yo he leído mucho, me he ido formando y luego está mi propia experiencia de la enfermedad. Claro, no pretendo, en ningún momento es un libro que pretenda sentar cátedra. No sé si se puede aprender algo de la psoriasis leyéndolo, desde luego. Creo que sí que se puede comprender cómo lo vive un enfermo, cómo lo vive alguien, ¿no? Para aprender de la psoriasis, por supuesto, hay bibliografía, quiero decir, hay que ir a la literatura médica y a la literatura divulgativa, y es donde está la información. Yo he hecho un libro literario, he hecho una novela, pero sí, claro, tiene la experiencia de los años y la curiosidad de quien antes de leer un libro pues se documenta y vacía bibliografías, ¿no? Y también desde lo neonato, también desde una posición neófita, sabiendo también que teniendo mucho miedo. Pero es verdad que también eso me viene por mi formación periodística, en el sentido de que yo siempre procuro saber de lo que hablo, procuro pisar sobre terreno firme, intento no decir tonterías, y aquí no me ha hecho falta, pero si lo hubiera necesitado pasarle el manuscrito a un dermatólogo amigo, pues lo hubiera pasado sin ningún problema, pero no ha sido necesario en este caso.
Sergio, mira, yo no puedo evitar emparedarme contigo, emparejarme como paciente, ¿no? Aquella mañana de primavera de 2014 dimití de la enfermedad y permití que floreciera a placer. Dejé de ir al médico alegando que no tenía tiempo para tanta tontería y nadie me echó de menos. Incluso podía darle a mi cobardía un par de brochazos de barniz social. Es demoledor también, porque exactamente eso me pasó a mí también en un momento dado de la vida, pero muy pocas páginas después dices todo lo contrario. Probablemente la efectividad del tratamiento que tienes también es origen de esa negatividad en su momento. Es decir, cómo los pacientes estamos en momentos absolutamente hundidos y de repente recuperamos la esperanza, ¿no? Eso me ha pasado a mí en varias ocasiones a lo largo de la vida, ¿no? Yo cuando he tenido tratamientos, cuando empecé el biológico y empecé a funcionar, iba dando botes por la calle, vamos, tenía un estado de ánimo maravilloso, o sea, no, estado eufórico realmente. Sí, o sea, tiene que ver los tratamientos, pero tiene que ver también otras cosas, tiene que ver el cansancio, tiene que ver que son muchos años, la conciencia de que es algo para toda la vida y que a veces va mal y otras veces va bien y te desesperas y te agotas y te cansas, sobre todo si los tratamientos en algún momento son fatigosos y te están poniendo espumas, cremas, te estás poniendo cosas y al final, pues sí, yo creo que no es raro el abandono. No sé si, supongo que habrá estudios estadísticos de cuánta gente abandona, tira la toalla en un momento y luego se reengancha otra vez. Habrá de todo. Yo creo que es bastante normal en algo que dura toda la vida, que en algún momento decidas tirar la toalla, ¿no? y rendirte. Sobre todo porque crees que puedes con ello. La clave de ese pasaje que tú has leído, para mí, lo importante es la creencia de que yo en ese momento creía que podía con ello. Es decir, que a mí unas manchas en la piel, por mucho que fueran molestas y me dieran vergüenza y fueran visibles y demás, que a mí eso no me iba a condicionar, que bueno, que eso yo podía vivir con ello, que qué más da, ¿no? Que yo puedo controlar mi propia enfermedad. Pues oye, en fin, me tomo un poco el sol, pero eso no va a condicionar lo que yo soy. Y entonces en el momento en el que te dejas y la enfermedad te va devorando, te domina por completo, te das cuenta de que no puedes con ella, ¿no? De que es una condición como los personajes trágicos. Yo lo estoy comparando muchas veces en estas entrevistas al enfermo crónico con los personajes de las tragedias griegas, en el sentido de que a Edipo, personaje prototípico de las tragedias griegas, le avisan desde el principio lo que le va a pasar. Le avisan constantemente, ¿no? Sabe cuál va a ser su destino. Se encuentra en una encrucijada con un señor que le dice: te vas a cargar a tu padre y te vas a casar con tu madre y va a llevar la desgracia a todo tu pueblo. Y no le hace caso y sigue andando y le va diciendo, y se lo van repitiendo varias veces. O sea, él sabe su destino y puede huir de él. Y sin embargo, ¿cómo acaba? Matando a su padre, acostándose con su madre y llevando la desgracia a todo su pueblo. Quiero decir, acaba así. Y eso es lo que nos pasa a los enfermos crónicos, que no podemos huir de ello, que es una condición como una losa de la que nosotros podemos decir, silbar para otro lado, fingir que no va con nosotros, pero eso siempre nos va a vencer. Y cuando llegamos a ese es el momento epifánico del libro, cuando llegas a esa convicción, o sea, de, bueno, esto soy yo, con esto tengo que vivir, esto no puedo fingir que no lo tengo, no. Entras en otro estado mental. Entras en y otra a partir de ese momento mejoras, probablemente, ¿no? O sea, no sé si mejoras porque vuelves al médico y entonces, claro. Claro, sí. Mejoras por eso. Con permiso, doctora, es que para mí la clave de bóveda de todo esto que estamos diciendo es este párrafo, y termino enseguida. Imposible, me digo, la doctora le acaba de decir que lo va a aplicar la terapia biológica. La ítaca de este viaje no pueden ser unos pinchazos indoloros que me asestan en la tripa cada 15 días. Tiene que haber trampa. ¿Dónde están los ungüentos, los baños de brea, las cremas de corticoides que hinchan el hígado, las sustancias letales que destruyen los riñones, los achicharramientos de la lámpara tuba, las dietas, los consejos, etcétera, etcétera? Efectivamente, es que llevamos toda la vida con esto y ahora llega una terapia que cada 15 días, pum, y sigues para adelante, ¿no? Me ha cambiado la vida. Exacto. Igual, yo digo lo mismo antes y después, obviamente, ¿no? Cuando dices que no, con este libro no se aprende psoriasis solamente, lo que sí puedo decir es que sí se aprende mucho del paciente con psoriasis. Son los dermatólogos que podemos tener nuestra formación técnica, con este libro comprenderíamos mucho más todo ese recorrido del paciente. Pero ahora voy a comentar que yo he encontrado una contradicción en el libro. Vamos a ver si existe o no. En el capítulo interesantísimo que habla de Stalin y todos los suyos, se afirma que la forma de vida, el estrés, el alcohol,
está favoreciendo su psoriasis, tal vez su maldad, pero sobre todo su psoriasis. Y cuando, sin embargo, ves el capítulo de Cyndi Lauper, la autora de la canción, que después de tener su psoriasis, ella, lo comentaba Antonio Manfredi, quiere hacer meditación, que hace todo, le dices, mira, esto no sirve para nada. O sea que por una parte el estrés es causa o es consecuencia, o son las dos cosas. No recuerdo, no, igual sí, pero yo creo que lo que digo en el capítulo de Stalin es que no su vida, sino su pasado como militante bolchevique, y sobre todo lo que pasó, la prisión que pasó en Siberia, en las cárceles zaristas, le dejó a su mala salud, le dejó unas secuelas graves. Además de la psoriasis que tenía, es decir, además de la psoriasis le dejó un brazo medio inútil, tenía una serie de dolencias que no se sabe nunca porque siempre han sido secretos de Estado. El historial clínico de Stalin todavía no sabemos muy bien cómo iba, pero sabemos que estaba muy, muy fastidiado y que ese fastidio que él ya venía de fábrica, mal, ya venía mal genéticamente, se agravó enormemente por las condiciones en las que pasó los años en la cárcel en Siberia, que fueron muy duras y que le dejaron secuelas. Pero creo que no igual sí, pero ahora espero no decirme. Pero probablemente en el contexto de las otras circunstancias. Sí, de las otras. Creo que me refería más a la salud en general de Stalin. Lo otro es una afirmación que probablemente, o sea, es más una afirmación militante. Es decir, es más un subrayado. Yo sí que sé, claro, que evidentemente que hay factores ambientales que afectan y que pueden agravar o aliviar un brote, ¿no? En un momento dado. Eso es evidente, por más que se pueda discutir hasta qué punto, en qué grado afecta o no afecta. Pero a mí me interesaba subrayar de forma muy vehemente eso para manifestar mi fe en los fármacos. Es decir, porque creo que hay una tendencia también, esto no es servicio público, es convicción. Es decir, porque puede esto confundirse con el hecho de que estoy haciendo un proselitismo o alguna cosa. No, es una convicción mía que yo veo que mucha gente confía mucho más en sus hábitos saludables o en incluso, en fin, infusiones, cuestiones más o menos esotéricas y demás, antes que en un fármaco, antes que en la medicina. No les da miedo, ¿no? Les da miedo inyectarse algo, les provoca una desconfianza grave. Y sin embargo, y pueden incluso llegar a preferir, decir, bueno, pues yo si me quito de comer pan y chocolate y me quito el vino y demás, y llevo una vida muy sana y medito y hago yoga, pues ya está, con esto ya lo tengo hecho. Y creo que eso es un pensamiento mágico muy peligroso, que puede hacer que mucha gente se aleje de la medicina, ¿no? Y por eso a mí yo siempre subrayo en plan, ya sé que bruto y exagerado, pero creo que la exageración es buena en este caso, que es decir, exagerar que lo importante para una enfermedad son los fármacos, ¿no? Y por tanto son los tratamientos que receta un médico y que todo lo demás, bueno, pues ya está, yo decir, sí, puede ayudar o puede no ayudar, pero no es lo importante es lo que te diga tu médico y lo que te dé para pincharte, eso es lo importante, ¿no? Totalmente de acuerdo, y además la evidencia es que vivimos mucho más, ahora que tomamos muchos más fármacos, hablo en general, cuando no lo sabía. Y en psoriasis en concreto, el que hayan aparecido los fármacos biológicos, estos medicamentos que parecen mágicos, hace que la psoriasis pueda ser como en un cuento con un final feliz. O sea, tiene un toque de optimismo el libro. Sí. Como el de Antonio Manfredi, que le había supuesto en cierto modo un descarnamiento, se supera al final cuando dices, pero hay solución, aunque haya que tomarse a ella, y yo creo que eso supone pues una cierta catarsis para el paciente, el saber que la hay, que puede llegar a ella, y también para el médico. Y no quiero dejar de decir que entre las muchas emociones que a mí me ha sugerido el libro, había una que era la de la sonrisa, la risa. Creo que es muy difícil en literatura hacer reír, y hay algunos puntos que realmente eran muy simpáticos. A lo largo de los datos autobiográficos me hacían realmente mucha gracia. ¿Pretendes dar un toque final de optimismo o no el libro? Porque no sé si tenía objetivos o ha sido pura casualidad. Que acabe bien, digamos que acabe bien. Así, yo creo que si el libro no acabara bien, no lo habría escrito, en el sentido de que
este es el libro de alguien que ya está en paz con su enfermedad y con su condición. Si a mí me supusiera un trauma doloroso, creo que no habría sido capaz de escribirlo, ¿no? Y por eso creo que está lleno de humor y, bueno, como todo lo que escribo en general, que, bueno, es mi forma de enfrentarme a la literatura, no tiene misterio en ese caso. Entonces, claro, sí, estaba ya escrito desde el final feliz, desde el convencimiento de que, bueno, de que esto yo ya lo tenía superado mentalmente, ¿no? Y podía hablar de ello pues, con una actitud mucho más desenfadada que si me supusiera un trauma y vergüenza, y probablemente a los 20 años no habría escrito esto, para empezar porque no habría sabido por dónde empezar a escribir el libro, pero para seguir porque lo consideraría demasiado trágico como para construir algo, ¿no? Entonces, para mí es importante el tenerlo superado para poder escribir eso. Quería hacer un apunte en lo que hablábamos antes de los hábitos y de la meditación y demás. Hay otra razón por la que a mí me interesa mucho hacer proselitismo de la farmacopea y de la medicina, y es el hecho de que parece que cuando ponemos mucho énfasis en los rasgos ambientales de la piel, y hay muchísima gente convencida de que los males de la piel se deben al estrés, a la tristeza, a la depresión, a reacciones que tu cuerpo está somatizando cosas que te pasan en la vida, en el fondo estamos también haciendo lo que hacemos siempre, que es culpabilizar al enfermo, ¿no? Y entonces le hacemos responsable de su enfermedad. Le decimos, bueno, es que te pasa esto porque eres de una determinada forma, o porque te pasan ciertas cosas, porque tienes tendencia a ser depresivo, tienes tendencia a la mala leche, a cabrearte, eres irritable. Y entonces, claro, parece que eso añade un elemento de tensión muy grande al enfermo, porque encima de que cosas que no me gustan de mí mismo, y encima me están provocando y me está castigando el cuerpo. Lo cual yo creo que es interesante subrayar que no tienes que la enfermedad va por su lado y tu personalidad va por otro. Que el hecho de que tengas un brote no quiere decir, no es la expresión o no es el castigo divino porque tú te hayas sido un gruñón o estés estresado o estés triste, que no tiene nada que ver, que eso funciona a otro lado. Y por eso digo en un momento que los anticuerpos no tienen sentimientos. Los anticuerpos no se mueven ante un desengaño amoroso, no reaccionan ante las cosas terribles que te pasan en la vida. Ellos van a su bola y tu vida va por otro lado, ¿no? Y eso es interesante. No iba a decir que sí, que a veces los médicos nos explicamos las cosas. Lo que yo quería decirte, Sergio, es que además el valor que tiene tu libro para mí es que hay otro aspecto de la psoriasis que para mucha gente lo considera puramente casi un aspecto cosmético, ¿no? Se dedica a decirte que por qué no te echas aloe vera, que es muy bueno, ¿no? De repente sabemos que la Organización Mundial de la Salud ya dijo hace unos años, en 2014, que era una enfermedad grave, y tú has puesto la enfermedad en su sitio. La gente tiene que ser consciente de que puede generar incluso en una artritis. Yo tengo también artritis psoriásica, y que por lo tanto hay que cuidarse y no hay que dejarlo. También en tu libro contribuyes a eso. Yo te quería preguntar si tu condición de paciente te ha ayudado a superar el confinamiento que hemos vivido todos los españoles estos días. ¿Realmente te has sentido más a gusto o disgusto por tu condición de paciente? Para mí, debo decirte de antemano, que me alegro mucho no tener que saludar y dar besos y abrazos. Me he sentido muy tranquilo. Bueno, sí, a mí, bueno, ya la distancia física yo ya la llevaba, eso lo he hablado mucho en las entrevistas, ¿no? Que la distancia física ya la llevo muy aprendida, eso desde señor no me toque, eso ya lo llevaba muy aprendido hace muchos años. A ver, no, yo llevo el confinamiento bien porque ya vivo confinado por mi condición por mi oficio, por mi condición de escritor, y llevo trabajando en casa muchísimos años, entonces no me ha supuesto un trauma grave, ¿no? Y la verdad que yo ya estaba en un punto en el que ya me daba igual, quiero decir, ya yo no me supone ningún problema, no sé, igual ya estoy un poco demasiado anciano en ese sentido, no lo sé, pero no tengo, ya no tengo la prevención que tenía al principio con la gente de usted no me toque, usted no, o sea, me da bastante igual, ¿no? O sea, no creo que me haya ayudado a sobrellevarlo mejor.
Más que nada porque creo que no he cambiado mucho la vida que llevaba, eso es aparte. Creo que el tiempo se nos está acabando, pero quiero dejar dicho que cuando los dermatólogos hacemos un ensayo clínico, o damos una crema, a veces añadimos una pregunta final. Yo recomendaría a usted que el paciente lo volvería a usar. Entonces, si esta volvería con el libro a la piel, el Molino, lo recomendaría, lo volvería a leer, porque me ha gustado muchísimo. Yo también te diría que yo hace años leí un libro, La piel, de Curcio Malaparte, que sin duda conoces, y me pareció que era soberbio. Pues este segundo, La piel, que he leído, me ha parecido absolutamente... yo ya te conocía, por ejemplo, tú eres el padre de la acepción, que realmente nos conmovía a todos de esa España vacía, pero realmente descubrir que estabas haciendo literatura y que yo era como Marat, me encantó esa comparación de que somos como Marat, realmente me ha satisfecho mucho, y yo de verdad en nombre de los pacientes te quiero dar las gracias, y ojalá estés siempre cerca de nosotros porque nos puedes ayudar mucho. Pues os agradezco mucho, y si me permitís hacer una postilla, aparte de agradeceros de verdad esta charla, a veces yo quiero dejar claro que es un libro egoísta, ¿vale? En el sentido de que es un libro que me ha impulsado a contar mi experiencia y a vertebrarlo con mi experiencia, no con el propósito de ejemplarizar, ni de ayudar a nadie, ni de ilustrar, sino sencillamente como una idea de crear una obra literaria. Para mí la literatura es inútil, es un fin en sí mismo, ¿vale? Porque a veces se confunde y a veces dicen, no, has escrito esto para concienciar, para ayudar. No, solo lo he escrito porque quería escribirlo, nada más. Y creo que ahí es donde cuando un escritor es egoísta, cuando un escritor solo escribe y cuenta lo que le preocupa, lo que le obsesiona, lo que le duele y también lo que le hace feliz, es cuando consigue llegar a otros. Es cuando conseguimos trasladar esa experiencia. Si yo lo hubiera escrito con el propósito de erigirme en una especie de representante de los enfermos de psoriasis o demostrar o contar o sentar cátedra al respecto, creo que es un libro que sería muy antipático y no llegaría a nadie, ¿no? Si tiene la capacidad, si puede llegar y que otro enfermo de psoriasis, como te ha pasado a ti, Antonio, se ve reconocido en el libro, es porque está escrito desde el egoísmo más puro. Es decir, no porque no pretende llegar ni ayudar a nadie, pretende solo hacer literatura, ¿no? Y esa es la literatura que al final yo creo que llega, y es una postilla que a mí me parecía importante, ¿no? Que es un libro literario, no es un libro ni de autoayuda, ni con recetas, ni con trucos para vivir, ni con trucos para enfrentarte al día a día. No, es una experiencia absolutamente intimista y literaria. Bueno, me encanta que hayamos hecho esta entrevista sin haber entrado en el Negro de Bañolas, que me parece divertidísimo, ¿eh? Qué bueno el Negro de Bañolas, qué bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Sí, cierto. Sergio, muchas gracias por tu presencia. Bueno, esta es la portada del libro, y si la actividad fuera presencial, pues normal sería acabar firmando ejemplares, me imagino. Entonces, me gustaría saber, ya has dicho un poco el tema de la perspectiva que los pacientes de psoriasis pueden tener del libro, pero ¿querrías hacer alguna dedicatoria específica a los pacientes? Claro, es que es demasiado genérico. Yo suelo dedicar los libros más personalmente, pero sobre todo pensando en los que tienen más psoriasis grave, ¿eh? No los que creen que tienen psoriasis y solo tienen un poquito en los codos. Esos no me valen. Esos no son psoriasis pata negra. Para la gente que de verdad sufre la psoriasis y la sufre y le supone un problema grave para su día a día y demás, yo decirles que a la mierda. O sea, la dedicatoria es a la mierda a los demás, a la mierda a todo. Tranquilos, haced vuestra vida y si te miran, que te miren. Ya está. O sea, esa es la dedicatoria que pondría genéricamente, ¿no? Y quien se pica, joscome. Eso ya poniéndome castizo. Muchas gracias. Hasta aquí el encuentro y presentación del libro La piel, escrito por Sergio del Molino. El autor ha compartido con Acción Psoriasis puntos de vista y reflexiones sobre la literatura y sobre la piel enferma,
con el periodista y delegado de Acción Psoriasis, Antonio Fredi, y con la dermatóloga y escritora, doctora Aurora Guerra. Para Acción Psoriasis ha sido una gran organizar este encuentro. Muchas gracias a todos, muchas gracias Sergio, muchas gracias Aurora, muchas gracias Antonio. Hasta Gracias a pronto. todos. Hasta pronto. Adiós. Chao, gracias. Chao.